Bien, Sí, sí se dejó o no se dejó. sí se dejó. Perfecto. Nada más es cuestión de, aunque veamos que se va a hacer un chorizo algebraico kilométrico, de tomarlo con calma, ¿no? Y de ubicarnos bien en el procedimiento de las derivadas, porque si no, sí, nos perdemos, pero muy, muy, muy fácilmente. Bueno, su hojita de color. ¿Estamos listos con su hojita de color? Número 1. ¿Ya? Ya está. Fecha Ya. del día de hoy ya también está. No se les olvide la fecha, ¿eh? Ah, por cierto, no se me ha olvidado aquello del punto prometido, pero si ustedes supieran, la de trabajo que tengo que hacer. No, no, no. Me dan ganas de parecer avestruz en algunos momentos. A ver si metiendo la cabeza en la tierra se va todo y se olvida todo y se suma todo el trabajo. Pero creo que no. No piensen que nosotros los profes vivimos tranquilamente cuando estamos durante el semestre y no, y ni después del semestre. Esos son malos pensamientos. En serio. Bueno, número 1. Por favor, escriba la ecuación paramétrica de la recta que pasa por 2 puntos. A ver si nos acordamos. Escriba la ecuación paramétrica de la recta que pasa por 2 puntos. Número 2. Suponga que tengo el siguiente par de funciones, las que estoy mostrando. Indique, por favor, cuál es la composición que se puede realizar y cuál sería la característica de la función resultante. Tenemos un par de funciones mostradas a continuación. Indique cuál es la composición que se puede realizar o si se pueden realizar las dos también, adelante. ¿Y qué características tendría? Es decir, de dónde a dónde nos mandaría la función o la regla de correspondencia de la función. ¿Dónde comienza y dónde termina? Profesora, el primer exponente son 3 Dice, o un se ve 5. re feo, ¿verdad? Sí, 3. Es que no lo entiendo. Yo Gracias. tampoco. Estamos con esta situación así de la regla de la cadena, de que yo no sé quién anda delatándose y dándoles el resultado del trabajo en clase, pero bueno, y se me olvidó. ¿Qué creen que se me olvidó? Ay, ¿qué creen? ¿El acordeón? No, bueno, sí, pero no. Bueno, sí es mi acordeón, pero no, ese no se me olvidó. ¿Mandarnos correo para imprimir algo? Sí, ahí guardan el espacio, ¿no? Porfis. O les doy 5 minutos si pueden imprimirlo rápidamente. Sí, 5. Minutos. 5 minutos. Una cancioncita. ¿Sí? Vale. Órale, pues. Van a imprimir, por favor. Sí, ya van a imprimir, pero ¿qué van a imprimir? El archivo que se llama gradiente, divergencia, rotacional y laplaciano. Sí, ese. Josué. Josué. Profesora, ¿y ahorita qué parte pegaríamos al principio? Lo que pegaríamos sería lo del operador Nabla. Vamos a seguir trabajando con las derivadas parciales y vamos a comenzar con el primero, les digo yo siempre los bichitos raros, con el primero de estos bichitos raros.
o comúnmente conocido como el dorito invertido. Vamos a comenzar con el gradiente. Entonces, pegaríamos operador Nabla junto con la primera parte de gradiente hasta donde está aplicaciones. Gracias. No, usted. Bueno, como Josué no está, entonces yo pongo musiquita. Aquí estoy. Y pues ustedes probablemente en ese momento no le encuentren ningún uso, sino más adelante lo requieran para algo. Bueno, tanto no va a tener que esperar el operador Nabla, pero sí es importante que se den cuenta de la estructura que tienen. Verán que es una estructura que tendría casi la forma de un vector. ¿Y por qué digo casi? Porque si ustedes lo observan, lo tenemos representado de la siguiente manera. Esta es su notación. Les digo un dorito invertido. Nada más que esto no lo mencionen así a viva voz a cualquiera, porque no sabemos si se vaya a sentir agredido por esa situación. Así es que el operador Nabla, siendo muy formales. Parcial con respecto de X en la dirección Y, más parcial con respecto de Y en la dirección J, más parcial con respecto de Z en la dirección K. Cuando vemos esta notación, yo esperaría que lo primero que saltara a la mente o a la vista es, pues, parcial de quién o de qué o cómo, por qué o para qué. Y es aquí donde se hace evidente lo que yo les acabo de mencionar. Sería el equivalente a que alguien llegara con una herramienta, nos la diera y se quedara uno como, ¿y para qué la voy a usar? ¿O para qué me sirve? ¿O por qué me la estás dando? ¿No? Es eso, una herramienta. Esta herramienta se va a acomodar o se va a utilizar o se va a aplicar de 4 formas diferentes, todo dependiendo de la función que tenga su derecha y de la operación que se esté realizando. Vamos a comenzar de una manera bastante sencilla, que corresponde precisamente al gradiente. Y si ustedes observan en la notación, además de tener la del gradiente, a la derecha ya está acompañado de una función. ¿Qué significa esto? Pues que entonces ahora sí ya tiene un contexto bien definido y vamos a aplicarlo a f. Por lo tanto, nos quedará la parcial de f con respecto de y, más la parcial de f con respecto de y en la dirección j, más la parcial de f con respecto de z en la dirección k. Si ustedes observan, f, ahí en la definición, claramente nos están diciendo que es una función que va de R3 a R. Esto significa que depende de 3 variables y nos lleva a un espacio de una sola dimensión. Es una función real o una función escalar. El gradiente solamente lo vamos a poder aplicar a una función escalar. Eso quiere decir que si en algún momento yo les pidiese que obtuvieran el gradiente de una función vectorial, su respuesta debería de ser de manera inmediata, no es posible, porque ya tengo un vector y cómo voy a colocar o cómo voy a insertar un vector dentro de otro vector, cómo me quedaría la notación. Ojo, pedirles el gradiente de una función vectorial es diferente de pedirles el gradiente de cada una de las funciones escalares que forman a esta función vectorial. Son 2 cosas completamente distintas, porque más adelante vamos a retomar esa situación. Una de las aplicaciones del gradiente, y ahí está involucrado en la nota, en física, por ejemplo, nosotros lo utilizamos precisamente para la descripción tanto de los campos producidos por un cuerpo cargado eléctricamente como el de un cuerpo cargado, no cargado, de un cuerpo que despide o genera un campo magnético. Si nosotros quisiésemos ver, digámoslo así, esta situación, sería algo más o menos como esto, más o menos, porque las imágenes así, que digamos, híjole, qué bárbaro, qué excelentes, no. Por ejemplo, aquí,
Sí, sí se ve, ¿verdad? Que tenemos ahí una serie de imágenes y que estoy señalando al cuadro verde que tenemos del lado derecho, casi en la parte superior de la pantalla. ¿Sí? Sí, profesora. Perfecto. Ahora, ustedes saben perfectamente bien lo que sucede cuando tenemos un imán en la mano y le queremos acercar un objeto metálico. Si yo estoy muy cerca de ese imán, voy a sentir una gran fuerza de atracción. Mientras que si yo me alejo, pues voy a sentir una fuerza de atracción más pequeña. ¿Cierto o no? Sí. Ujú. Bueno, ¿por qué les digo que la imagen que tenemos enfrente está mal? Porque las flechas del centro debieran de ser más grandes que las flechas, por ejemplo, del tercer círculo, por decirlo de alguna manera. Aquí lo que tendríamos, pues es que nuestro gradiente sería igual a 0 si me dejo guiar por el tamaño de las flechas y me dicen que esta es una imagen representativa, pues eso me quiere decir que no hay cambios, que no tenemos ninguna diferencia entre un punto y otro y que entonces el gradiente bajo esta consigna sería 0. Déjenme ver si aquí hay una más ilustrativa. No sé por qué algunos de los que hacen sus imágenes piensan que hacer ciencia, y cuando hablamos de vectores, es hablar nomás así, como así. Miren, por ejemplo, este está mejor. Aquí, lo que nosotros podríamos decir, hay funciones que describen la temperatura de un sistema. Por ejemplo, en una casa seguramente se han percatado que en una casa de 2 pisos es más fresco el piso de abajo que el piso de arriba. ¿Sí? Sí. Si hablamos del gradiente de la temperatura, lo que nos estaría indicando es que precisamente hay una diferencia de temperaturas entre una y otra sección. Estas flechas podrían decirnos que al tener una flecha pequeñita, vamos a ubicarnos en el piso de arriba, nuestra temperatura es más pequeña que la temperatura de abajo. Por ejemplo, no es esta, por supuesto, la imagen, pero lo que quiero darles a entender es cómo podríamos interpretar el tamaño de la flecha, que sí está ligada con lo que sería el concepto del gradiente. Aquí este pobre más bien parece alfiletero, pero bueno. Y las flechas, pues ahí más o menos con los tamaños, más o menos. Ok, esa es aproximadamente la idea. Si nosotros queremos de manera abstracta construir u obtener nuestro primer gradiente, pues podríamos hacer algo como lo que sigue. Vamos a decir que sea f y que conste, les acabo de decir que f tiene que ser una función escalar o real, una función cuya regla de correspondencia aterrice en los números. Y ahorita pongo x, y, z, ¿no? X cuadrada por el coseno de y, z. Y vamos a ponerle aquí, bueno, y cúbica. Si yo voy a construir el gradiente, lo conveniente es hacerlo de un solo tajo, de un solo jalón. Construir cada una de las derivadas parciales que aquí están citadas de manera continua. Ahora, que si, ay maestra, es que la función está bien grande y si lo construye aquí voy a armar un chorizo gigantesco algebraico y me voy a enredar. Bueno, está bien, ármelo por partes, pero sea consciente de que al último los tiene que juntar a través de una suma y que cada una de las parciales tiene una dirección perfectamente bien definida. Considere eso. Yo me voy de un solo jalón. Tendríamos la parcial de la función, todo esto es nuestra función. Con respecto de x, bueno, estarán de acuerdo que nos queda simplemente un 2x por el coseno de yz en la dirección y. Sí. Muy bien. Siguiente, la parcial con respecto de y, pero tenemos una y en el primer término de nuestra suma y una y en el segundo término. Bueno, entonces pongo un más, un paréntesis,
un menos x cuadrada por z por el seno de yz más 3y cuadrada en la dirección j. Y por último, la parcial de la función con respecto de z, aquí está. Y nos quedaría como menos x cuadrada y por el seno de yz. Y listo. Ah. Oye, ¿sí se ve la dirección K? ¿O lo pongo aquí abajo? Sí se ve. Ok, perfecto. Decíamos, lo que originalmente comenzó siendo un número, al aplicarle esta herramienta, se convirtió en un vector. A este resultado, en muchas ocasiones se le conoce como campo vectorial gradiente. Porque en efecto, eso es lo que se nos está formando. Una descripción vectorial de un fenómeno determinado. ¿Vamos bien? Vamos bien. Perfectísimo. Vamos a pegar ahora, por favor, la primera de las aplicaciones. La que nos va a servir para volver a formar un plano tangente a una superficie determinada. Cuando vimos aquella ecuación del plano tangente que estábamos comenzando a trabajar con esta situación de la diferenciación, estábamos calculando el plano tangente a una curva. Ahora vamos a calcular el plano tangente a una superficie. Si recuerdan, en aquella ocasión, nuestra función solamente dependía de 2 variables. En esta ocasión, nuestra función ya depende de las 3 variables. O sea, ya estamos ubicados en nuestro sistema tridimensional en el que generalmente vamos a estar trabajando. Generalmente, porque a veces pues no va a ser posible. ¿Listo? Ya. Muy bien. La primera aplicación nos dice que para generar este plano tangente, lo primero que hay que hacer es calcular el gradiente. Pero si ustedes observan, hay un extra con respecto a lo que hicimos aquí. Ese gradiente de f, x0, y0, z0, indica que al resultado lo vamos a tener que evaluar en el punto de interés. Y por supuesto, ¿no? ¿Cómo voy a hablar de tangencia si no defino un punto? Por lo tanto, hay que evaluar este resultado. Y si se dan cuenta, la representación es muy similar, si no es que igual, salvo la anotación, de la manera en la que construimos nuestra ecuación del plano. Teníamos un producto punto entre la diferencia de un punto general y un punto particular. Ese x menos x0, y menos y0 y z menos z0 debiera de ser inolvidable. Y bueno, claro, esa restricción, pues quizás sí sea necesaria, ¿no? El resultado del gradiente evaluado en el punto debe de ser 0, porque si no me va a dar 0, y entonces, pues, ¿cuál plano tangente? Eso quiere decir que no tendríamos ningún plano tangente a nada. Bueno, nos vamos ahora a lo que sería el concentrado de diferenciación. Listo. Ok, y nos vamos al 13A, por favor. Miren, nos están diciendo que encontremos la ecuación del plano tangente a la superficie indicada en el punto dado. Si ustedes comparan estas ecuaciones con la que trabajamos, por ejemplo, en el ejercicio 7, comparen el ejercicio 7, su ecuación que está ahí con los del ejercicio 13,
Y noten que sí tenemos una diferencia en la descripción de la función, ¿sí o no? Sí. En el ejercicio 7, tenemos una función que depende de dos variables. Recuerden también, por favor, el hecho de que en la mayoría de los casos, en el 99.9%, de que nosotros les representemos funciones que dependen de X y de Y, eso no significa que siempre tenga que ser así. Lo único que significa es que si yo tengo una función que depende de dos variables, puedo igualar su regla de correspondencia con la tercera. Si mi función depende de X y de Y, igualo con Z. Si depende de X y de Z, igualo con Y. Y si depende de Y y de Z, igualo con X. Bueno, en el ejercicio 13, tenemos funciones que van directo dependiendo de tres variables, pero además de eso, están igualadas con una constante. Eso es lo que la hace una superficie determinada, una superficie específica, y que por lo tanto yo hable de un plano tangente también a esa superficie específica en un punto determinado. Bueno, procedemos. Punto número 1. Vamos a obtener el gradiente de la función. Mi función es aquella regla de correspondencia que está igualada con 10, es decir, el x cuadrada más 2y cuadrada más 3xz. Si entendimos la idea, por favor, ¿cuál es el resultado de la parcial de f con respecto de x? Dos x más 3z. 2x más 3z. Ok, lo colocamos entre paréntesis. ¿En qué dirección? Y Muy Sí. bien. La parcial de f con respecto de y. 4y Ujú, y ya en j. ujú. La parcial de f con respecto de z. 3x. Ujú. Y en la dirección K, no se les olvide. Siguiente punto. Pues creo que es obvio cuál es el punto en el cual vamos a evaluar, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, profesora. Ok. Nos quedaría 2 más 3 por 1/3, que es 1, 2 más 1, nos queda 3y. 8y. Y 3k. Lo que nosotros hemos conseguido con esto sería algo así como que, más bien no sería, es la A, la B y la C de nuestra ecuación del plano. Nos falta la D. Aquí caminos por lo menos hay dos. Ustedes ya se dieron cuenta de ello. Y bueno, nada más para que la fórmula se sienta importante, pues sustituyo en ella y ejecuto como se me indicó. Que sería ABC, es decir, 3, 8, 3, producto punto X menos X0, que es el 1, Y menos Y0, que es el 2, y Z menos Z0, que es el 1/3. Recordemos que esto debe de estar igualado con 0. Voy rápido, nos quedaría 3x menos 3, más 8y menos 16, más 3z menos 1, igual a 0. La solución nos quedaría como 3x más 8y más 3z menos 20 igual a 0. Y este es mi resultado. Esta es la ecuación del plano que estamos buscando. ¿Cómo ven? ¿Fácil, difícil, feyuyis, no feyuyis? Tranquilo. Bueno, ese lo sentí tranquilito. Ok. Sí, este está tranquilo, está calmado. Permítanme, porque creo que vi como 5 veces el mismo archivo y no sé ni por qué.
Pegamos, por favor, ahora la aplicación 2. Por ejemplo, tenemos una función que nos indica la temperatura de un cuarto y nosotros conocemos la posición en la que nos encontramos en el mismo, refiriéndonos a que tengo las coordenadas al momento de sacar el gradiente y sustituirle la información de mi posición, es decir, el punto en el que me encuentro. El resultado me estaría indicando hacia dónde tengo yo que dirigirme para que la temperatura se incremente o hacia dónde está más elevada la temperatura. Todo eso en la notita. ¿Cómo? Todo eso en la notita. Todo eso en la notita, por favor. ¿Sí se puede? ¿Sí? Está bien, ¿no? Pues no, y ya. Sí, lo vamos a parafrasear, bueno, al menos yo. Sí, o sea, no con ese lujo de detalle, pero que ustedes se den a entender. ¿Y cómo quedaría un ejemplo de esta situación? ¿Lo puede volver a repetir, por favor? Sí, ahí le va, ¿eh? Si nosotros, por ejemplo, tenemos por medio de una función la temperatura descrita en el cuarto de una casa y también conocemos en términos de coordenadas nuestra posición, al momento de obtener el gradiente y sustituir y más bien y evaluar el resultado en el punto en el que nosotros nos encontramos en nuestra posición, el resultado sería un vector que nos indica hacia dónde tendríamos que caminar para encontrar la temperatura más elevada del cuarto. Supongan ustedes que no hace calor, sino que hace frío. Tengo mi función, tengo mi posición, calculo el gradiente, sustituyo mi posición y me dice, vete de frente o vete hacia el oeste o -3 i más 2j. Bueno, como estamos en un plano, -3 i más 2j. Supongan que no consideramos la altura. Ah, bueno, pues hacia allá me voy para que se sienta más calientito. Porque aquí donde estamos hace mucho frío. Algo más o menos así. Que bueno, esa situación estarán de acuerdo que en el Polo Norte y no creo que ayude mucho eso del gradiente de la temperatura. Pero bueno. ¿Listo? Listo. Ok. Ahora sí vamos a hacer un super pegote. La aplicación 3 nos comprende desde la explicación, la siguiente página que es una representación. Tenemos ahí una definición toda sofisticada y un teorema que viene a rescatarnos. Y 3 ejercicios que no había yo visto. No importa. Pegamos todo eso. Es decir, casi página y un cuarto. No, un sexto. Todo eso. Que conste que les dije que era un super pegote, ¿eh? ¿Hasta dónde, profesora? ¿Hasta dónde está lo de divergencia? Divergencia ya no. Profesor, una pregunta. Dígame. Parte de primer caso especial de la regla de la cadena y segundo caso especial de la regla de la cadena quedó volando, ¿verdad? ¿Nos quedó volando? Es que pregunto, porque al menos yo no lo tengo pegado, entonces no sé si se me habrá pasado o quedó volando. Sí, sí quedó al aire, de hecho. Ok, Sí, bueno, quedó entonces volando. miren, no sean malos. Péguenlo. Después de, ahora sí que aunque sea, dóblenlo.
dóblenlo y péguenlo. Debió de haber quedado después de nuestro ejercicio de clase. O de, sí, del ejercicio que hicimos antier. Ahí. ¿Se podrá hacer? Ahora sí que háganle un huequito. Ya ven, ¿por qué no me dicen? Yo les pregunté y no me dijeron. Es que a cierta edad ya se le van a uno las ideas. Sí cabe, sí cabe. ¿Sí cabe? Ahí, háganle un huequito. Y si no, háganle como 20 dobleces para que quede un cuadrito chiquitito y péguenlo. Ya quedó. No podrán negar que hasta estamos generando apuntes, ¿cómo le llaman cuando en los museos? Interactivos, ¿no? Estamos generando apuntes interactivos, dinámicos, que involucran a quien quiera leerlos. ¿A poco creen que no le va a dar curiosidad a alguien que vea su cuaderno? ¿Por qué dobló este pedacito de hoja y está aquí pegado? ¿Sí o no? Sí, claro. Ok, mis niños, ¿listo? ¿Ya quedó el super pegote? Ya quedó. Ok, miren, para que más o menos nos ubiquemos, la derivada direccional corresponde a lo siguiente. ¿Conocen esta vía de Churubusco? ¿Alguna vez la han transitado, han pasado por ahí? Entre lo que es Eje 3 y me parece que Calzada de la Viga. Bueno, el caso está en que es una de las vialidades que tiene una recta algo prolongada, o sea, sí tiene un buen pedazo que es pura recta. Y entonces pues ya se imaginarán lo que los automovilistas hacen sobre esa recta, ¿no? ¿Qué hace un automovilista sobre esa recta? ¿Acelera? ¿Acelerar? Sí, exactamente. A ver, ¿qué automovilista conocen al que se le ponga enfrente una recta deliciosa para desbocar el carro? ¿No hasta los mismos mecánicos dicen? Tiene usted que desbocar su carro porque por eso luego se hace sonso. Y entonces resulta que como los policías o los de tránsito ya se la saben, se ponen en un lugar estratégico, en un punto determinado, para que cuando un automóvil que le va acelerando, es decir, que su velocidad va cambiando, cuando llegue a ese punto, ellos le midan la velocidad precisa. Y estarán de acuerdo que el automóvil se mantuvo sobre la línea recta, sobre un camino específico. ¿Sí? Sí. Bueno, eso es la derivada direccional. Andar sobre una recta, aproximarse a un punto determinado y lo que está midiendo, pues es precisamente un cambio en la posición. Que a mí me hayan multado ya como 4 veces cuando paso por ahí, es que no me comprenden que llego tarde al trabajo. ¿Qué policías tan mala onda, ¿no? No les preocupa mi situación. No, pero nada más llevo como 4 multas. Nada más. Y nada más porque he excedido el límite de velocidad. Tantito. Un poquito. ¿Ok? Entonces, ¿cómo era la definición, maestra? Andar sobre una recta. Tenemos una trayectoria bien definida, que de hecho es la recta. Ubiquen, por favor, la gráfica. Tenemos ahí nuestro sistema de referencia. Y si se dan cuenta, hay una recta que está, digámoslo así, sobre un par de vectores, recargada sobre un par de vectores. Eso debe de servirnos como referencia para lo que arriba está descrito. Miren, nos dice un montón de palabrería. La función, y nos la describen ahí, t que tiende a f de x más t veces b, esa x más t veces b
No es más que la ecuación de una recta, la ecuación paramétrica de una recta. Representa a una función que está restringida a esa recta. Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, se podría plantear la siguiente pregunta. ¿Con qué rapidez están cambiando los valores de f, los valores de la función a lo largo de la recta? Que era lo que yo les decía. Esa rapidez puede quedar referida a lo que yo comentaba, a la velocidad. Nosotros, sobre el automóvil, estamos describiendo una trayectoria específica, que no hay más para dónde hacerse, que tiene que ser una recta. Por eso hacía yo alusión a esa parte de Churubusco. Al movernos sobre esa recta y estar incrementando nuestra velocidad, pues estamos hablando precisamente de un cambio. Lo que la derivada direccional mide es un cambio. El cambio de los valores cuando nos acercamos a un punto determinado sobre una trayectoria específica. Que en el caso de Churubusco sería medir el cambio de la velocidad que vamos teniendo conforme nos vamos acercando a donde está el condenado mordelón llamado policía. Y por supuesto que me estoy desplazando sobre la recta. ¿Más o menos? Ya me quedó claro. Sí, Gracias. sobre todo por el asunto de la multa, ¿verdad? Sí, ya lo sé. Creo que yo haría lo mismo, iría bien rápido. No manejo tan rápido, pero a veces sí se me hace tarde, entonces tengo que exceder un poco. Paramos la grabación, por favor.